Hola, ¿cómo estás? El día de hoy hablaremos sobre el arancel. Te preguntarás, ¿qué es un arancel? Un arancel es una tarifa que se debe pagar por importar bienes de otro país, divididos es decir, se conocen dos tipos de tarifa y una que es combinación de estas dos que tenemos reflejadas aquí en la infografía. La primera se denomina ad valorem, el cual es un porcentaje de valor que se debe pagar por la mercancía que se va a importar. Y el específico, el cual es el pago por unidad de la mercancía dependiendo el peso, el volumen y la cantidad de la mercancía. Y uno que no tenemos aquí agregado porque es una unión de estas dos tarifas que es denominado mixto. Te preguntarás, ¿qué efectos tiene el arancel? Aumenta el precio de los productos importados debido a que tú vas a pagar por dicho producto que vas a pedir de otro país, pero aún así tienes que pagar porque esos productos sean transportados y porque esos productos lleguen a tus manos. Sin embargo, los tratados de libre comercio, los acuerdos, han acabado un poco con los aranceles en algunos países, esto dependiendo del socio comercial. Por otro lado, ¿por qué son importantes los aranceles? Te preguntarás, ¿por qué son importantes? ¿Por qué se aplican? Son importantes porque ayudan a proteger los productos locales de los extranjeros al momento que aumentan sus precios. Es decir, tú vendes una bolsa de papitas que es fabricada con limón, con papa criolla, tú la vendes a 1,000 pesos y resulta que llegó la competencia y la competencia ha importado productos similares al tuyo de papita, pero que tal vez para él sean mucho más baratos. ¿Qué pasa? Si él ofrece un producto más barato que el tuyo, te va a sacar del mercado porque la gente le va a comprar mucho más a él que a ti. ¿Qué le pasa a tu competencia? Al contrario, debido a que importa un producto más barato, se le suma la tarifa de los aranceles, lo cual va a hacer que su producto sea mucho más caro y tenga un valor agregado. Los aranceles están complementados por nomenclaturas o utilizan nomenclaturas, las cuales sirven para identificar, enumerar y ordenar la mercancía mediante un código numérico. ¿En qué te puede ayudar especialmente esto? En que tu producto al momento de ser transportado y al momento de llegar y reclamarlo, tu producto no se extravíe en una aduana. Tenemos, por ejemplo, un tipo de nomenclatura, el cual es llamado de sistema armonizado, designado y clasificado de mercancía, el cual se utiliza en más de 100 países, como por ejemplo Colombia, etcétera, el cual se divide en estas partes. Se puede utilizar por secciones, capítulos, partidas, subpartidas, notas legales y códigos numéricos, los cuales son los que van a ayudar a identificar tu mercancía. ¿Cuál sería la estructura de la nomenclatura? A continuación serían estas. Primero tenemos que tener reglas generales interpretativas, comprende estas reglas, las cuales ayudan a establecer principios de clasificación arancelaria. Nos dice que existen 21 secciones clasificadas según el tipo de mercancía que tú importes. Nos dice que contienen 98 capítulos, que los subcapítulos van en números romanos, compuestos principalmente por químicos, metales, o sea, es decir, que los que vienen en números romanos, más que todo son químicos, metales preciosos, cosas inorgánicas. Nos dice que las partidas son de 4 dígitos, mientras que las subpartidas son de 6 a 10 dígitos. Y por último tenemos las notas legales, las
cuales se encargan de detallar el contenido y el alcance de las secciones, capítulos o subpartidas. Tenemos algunos ejemplos con respecto a lo que he explicado. El primero, hablaremos sobre secciones. Las secciones serían así, de esta forma como está detallada. 1. Serían los animales vivos. 2. Los productos del reino vegetal. El número 3, la sección número 3 representa las grasas y aceites. Tenemos, por ejemplo, los capítulos, los cuales se denominan así. Capítulo 18 podría ser cacao y sus preparaciones. Por ejemplo, el capítulo 19 podría ser la madera. El capítulo 20 podría ser telas y cosas así. Mientras que los subcapítulos se dividen en, como les estaba diciendo, en números romanos. Son representados en números romanos. Y un ejemplo breve de este es el que está señalado. Por ejemplo, ahí tenemos el número 1 en romano, el cual representa los elementos químicos. El número 2 podrían ser, el número romano podría ser los metales inorgánicos, perdón. Y por ejemplo, el número 3, el número romano, podrían ser los metales preciosos. Por otro lado, tenemos las partidas, las cuales se denominan así como está en el ejemplo. Capítulo 01 podrían ser los animales vivos. Capítulo 01.01 serían las vacas, caballos, que es como una especificación del capítulo 1. Por otra parte, tenemos las subpartidas, las cuales están divididas así como vemos. Es como un sub de las partidas, no sé si me hago entender. Por ejemplo, ahí tenemos bien detallado que el ejemplo 01.01.11 son los años y mulas. Eso es un breve ejemplo de la estructura de la nomenclatura. Por otro lado, tenemos un ejemplo. Primero que todo, ahí se ven unos numeritos donde vemos que el primer dígito y el segundo dígito vendrían siendo los números de capítulo. Un ejemplo podría ser 002. El tercer y el cuarto dígito del primer al cuarto dígito vendría siendo una partida, que podría ser 0201. Y del primero al sexto vendría siendo, del primer dígito al sexto vendría siendo una subpartida, el cual sería el código 02, 01, 03. Y ya los países, podría decirse así, los dígitos que sean del 1 al 8 ya vendrían representados como por la región andina. En específico, esta se llama andina. Y del 1 al 10 dígitos, a 10 dígitos, vendría siendo el arancel colombiano, representado por Colombia. Por otro lado, tenemos los tipos de codificación. El primero nos señala, primer punto, que si son los primeros 6 dígitos del código pertenece a una S.A, que sería una asociación anónima. El segundo punto nos dice que si los dígitos son del séptimo al octavo pertenecen al grupo andino, llamado nandina. El tercer punto nos señala si los dos últimos dígitos son cero, significa que la subpartida de la sociedad anónima no es subdividida. Y el cuarto punto nos señala que los dígitos noveno y décimo son utilizados por Colombia. Y esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que este contenido les sea muy útil y le haya servido para entender un poco más sobre los aranceles.